Vamos a dar inicio a nuestro devocional de hoy y vamos a estar estudiando una escritura que está en Primera de Corintios 15, del 1 al 10, del 1 al 11. Solamente yo te voy a dar algunos versos. Vamos a comenzar leyendo el verso 1, Primera de Corintios 15:1. Si tú te vas a la narrativa de este texto, tiene como título Las buenas noticias sobre Cristo. Yo te lo voy a estar leyendo en la versión Palabra de Dios para Todos. Y dice, hermanos, ahora quiero que recuerden la buena noticia de salvación que les anuncié. Han aceptado ese mensaje y están firmes en él. Aquí Pablo había establecido la iglesia en Corinto. Él la estableció en su segundo viaje misionero. Estuvo allí estuvo en ese lugar por 18 meses. Y después él se tiene que ir a otro sitio, se va a Éfeso. Y mientras él está en Éfeso, él mantiene contacto por correspondencia con la iglesia de Corinto. Y en uno de esos reportes que le llega a Pablo, él se preocupa porque le llegan reportes de que la iglesia se estaba perdiendo. Incluso la iglesia se estaba dividiendo. Entonces, él se preocupa, Pablo se preocupa por lo que estaba sucediendo en esa iglesia que tiempo atrás él había establecido. Y fíjate cómo inicia esto que les escribe Pablo, les dice, hermanos, ahora quiero que recuerden la buena noticia. Si Pablo les dice esto a los de la iglesia en Corinto, les dice, ahora quiero que recuerden, es porque ellos estaban olvidando. ¿Y qué estaban olvidando? La buena noticia que Pablo les había anunciado. Eh, Ellos estaban olvidando el mensaje de salvación que Pablo tiempo atrás les había compartido. Y, y es que fácilmente tú y yo tendemos a olvidarnos de las cosas. Fácilmente a tal vez la rutina, tal vez las preocupaciones, tal vez el afán, tal vez el propio servicio, tal vez la situación con tu familia, con tus hijos, fácilmente nos lleva a olvidarnos de las cosas. Y es lo que estaba sucediendo con la iglesia en Corinto. Ellos específicamente se estaban inclinando hacia la idolatría. Y eso es lo que les estaba haciendo olvidarse, que se olvidaran del mensaje que Pablo les había compartido. Y esto le comenzó a preocupar a Pablo y es por eso que les escribe estas palabras. Y podríamos preguntarnos a lo mejor en este momento, ¿qué es lo que está haciendo que tú y yo de pronto estemos olvidando el mensaje? Que tiempo atrás ya se nos ha predicado, ya se nos ha compartido. El mensaje a lo mejor que tiempo atrás tú y yo estamos conociendo a través de la palabra de Dios. ¿Qué está ocupando en nuestro corazón aquello que solo tendría que ocupar Cristo? Es lo que Pablo le está preocupando. Y fíjate, el mismo verso 1 les dice, quiero que recuerden la buena noticia que les anuncié, ese mensaje que ustedes han aceptado y que tendrían que estar firmes en él. Y de pronto que creemos que solo basta con aceptar el mensaje y aquí Pablo le está diciendo a la iglesia, ese mensaje que tiempo atrás aceptaron de Cristo a través de mí, tienen que estar firmes. Y ese mensaje tienen que perseverar en él. Otras versiones dicen perseverar en él, estar confiando en él, tienen que estar manteniéndose en el mensaje. Y
Y aquí yo uní un verso con Gálatas 2:20. ¿Qué es lo que nos podría ayudar a estar manteniéndonos firmes en el mensaje? Dice Gálatas 2:20, te lo voy a leer. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este verso aquí, igual Pablo le está escribiendo a esta iglesia y les está diciendo, una vez, si lo unimos a esto, Pablo les está diciendo, una vez que ustedes aceptaron el mensaje, ya no viven ustedes. Ahora ya Cristo vive en ustedes. Lo que antes vivían en la carne, ahora ya lo tienen que vivir en la fe del Hijo de Dios. Y es que cuando tú y yo aceptamos el mensaje, en ese momento tú y yo estamos aceptando esa muerte día a día. Ese proceso de la cruz en nosotros día a día. Y eso es una parte de lo que nos hará estar firmes en el propio mensaje. Si tú y yo no entendemos que el mensaje también es un mensaje de día a día morir, fácilmente estaremos olvidando lo que día a día el Espíritu nos tiene que estar recordando, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios día a día nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Quiere decir, el Espíritu de Dios día a día nos está recordando que somos hijos de Dios. Y si tú y yo no estamos día a día pasando en el proceso, siendo pasados por el proceso de la cruz, fácilmente estaremos olvidando la buena noticia sobre Cristo. Dice que ya no vivimos nosotros, ahora lo que vivimos, lo que vivíamos en la carne, lo vivimos en la fe en Cristo Jesús. Y fíjate, si tú y yo quitamos nuestra mirada del autor y consumador de la fe, esto estará haciendo que constantemente nos esté dando amnesia espiritual. Nos estemos olvidando de las verdades que tú y yo ya tendríamos que estar, que esas verdades que en ti y en mí ya están teniendo que ser guardadas en nuestro corazón. Fácilmente nos estaremos olvidando de lo que ya conocemos, de lo que ya nos han enseñado. Y ese es un primer verso que es lo que nos va a estar manteniendo. Si seguimos leyendo el verso 2, Primera de Corintios 15:2 dice, es el mensaje que los salva si siguen creyendo en lo que les anuncié. Si no, habrán creído en vano. Y imagina el sentir de Pablo que de pronto él, él invirtió estos 18 meses para establecer la iglesia en Corinto. Y que de pronto el dejar que alguien más ocupe el lugar que solo Cristo tendría que ocupar, ¿cómo habrá estado el corazón de Pablo para escribir este texto que dice, si siguen creyendo en ese mensaje que al inicio les dije, es el que los mantendrá en salvación, pero si no, habrían creído en vano? Ese mensaje que Pablo les había compartido los mantenía en salvación. Si ellos perseveraban, los mantenía en salvación. Y aquí Pablo les dice, pero si ustedes no perseveran, si ustedes dejan de creer, si ustedes quitan la mirada de Cristo, habrán creído en vano. Imagina el sentir de Pablo, ahora imagina el sentir de Cristo, de Jesús, que de pronto el día a día nos enseña y de pronto Él nos tiene que decir, si ustedes dejan de creer, si ustedes bajan su mirada de mí, lo único que están haciendo es estar creyendo en vano. Necesitamos aferrarnos a lo que ya hemos creído tiempo atrás. Necesitamos aferrarnos a esas verdades
que Cristo ha depositado en nuestro corazón. Esa semilla que Cristo dio muerte en nuestro corazón, necesitamos aferrarnos a eso. Y podríamos aquí preguntarnos en estos momentos, ¿a qué estamos creyendo? ¿A quién le estamos creyendo? Tal vez estamos pasando por una situación de enfermedad y tal vez le estamos creyendo al diagnóstico, tal vez le estamos creyendo al síntoma, a la dolencia, tal vez le estamos creyendo al sistema de este mundo, a las noticias de este mundo. Y tendríamos que dar un alto, que tomarnos un tiempo y preguntarnos, ¿en estos momentos estaré creyendo en vano? ¿Estaré creyendo en vano en ese mensaje que al inicio acepté? ¿Y por qué tendríamos que preguntarnos esto? Porque en eso, en lo que tú y yo en estos momentos estamos creyendo, es precisamente en lo que nos está manteniendo fuera o dentro del plan de Dios. En eso, en lo que tú y yo en estos momentos estamos creyendo, es en lo que nos está manteniendo fuera o dentro del plan de Dios. Dice Hebreos 10:36 al 39. Te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, pero el justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás no será de mi agrado. ¿Recuerdas cómo la iglesia en Corinto estaba volviendo atrás? Seguramente cuando Pablo llegó a establecer la iglesia, ellos estaban en idolatría. Pablo establece la iglesia, se va a Éfeso y ellos regresan a la idolatría. Y aquí este verso dice, ustedes, el justo vivirá por la fe, es decir, el que ha creído que Cristo lo ha justificado, vivirá por la fe. Y si vuelven atrás, no serán del agrado de Dios. Y si este verso inicia también con la palabra perseverar, como les estaba diciendo Pablo a la iglesia en Corinto, perseveren en el mensaje. Y si hay algo que nos mantiene perseverando, es no poner nuestra mirada atrás. De pronto dejamos de creer y creemos que es más importante el pasado que esa semilla que día a día el Señor nos está gestando en nuestro corazón. El pasado nos estorba para el plan de Dios. Y hay algo más, aquí termina este verso. Si tú y yo queremos agradar a Dios, necesitamos no volver atrás. Eso eso nos mantiene agradando al Padre. Seguimos leyendo el verso 3 de Primera de Corintios 15:3 dice, les he comunicado el mensaje que recibí, del cual les he dicho lo más importante, que Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo dicen las Escrituras. Aquí Pablo les tiene que volver a recordar a la iglesia. El mensaje es un mensaje de perdón de pecado. ¿Y en qué mensaje hemos estado creyendo? Aquí Pablo les está diciendo, lo más importante, hay algo más, pero lo más importante es que el mensaje es un mensaje de perdón de pecado. Recuerden que Cristo murió por sus pecados, les estaba diciendo a la iglesia. Pero sabes, cuando Pablo les dice esto, sí es lo más importante, pero hay algo más. Y es que a veces creemos que solo Cristo se sacrificó
para salvarnos del infierno. Entonces, le pedimos perdón y viene un descanso porque ya, como ya Cristo nos perdonó, ya no merecíamos lo que tendríamos que merecernos. Pero hay algo más. Cristo no solo se sacrificó para eso. Eso es lo principal, sí, pero hay algo más. ¿Recuerdas que cuando van esos 10 leprosos, les dan una indicación? Vayan al sacerdote y mientras ustedes están yendo, va a venir una sanidad. Recuerda que en ese tiempo el tener lepra era porque habían pecado. Entonces estos 10 leprosos van, son sanados, pero solo uno regresa. Y es que de esos Dios perdonó a esos 10 leprosos, pero solo uno quiso conocerle. Y eso es lo que nos tiene que quedar claro. El evangelio sí es para perdón de pecados, pero el evangelio nos tiene que llevar a conocer día a día el corazón de Dios. Esa es la diferencia de solo querer que Dios nos perdone. De esos 10 leprosos, solo uno regresó. Solo uno quiso conocerle más. Solo uno quiso ser parte de la historia de Dios. Dice Primera de Pedro 2:24, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Y vivir para lo que es recto implica conocer el corazón de Dios. ¿Te das cuenta cómo el evangelio que nos llevó al perdón de pecados, es el mismo evangelio que nos conduce a vivir para lo que es recto? Es el mismo evangelio. El verso 15:4 dice, el evangelio es más, dice, perdón, tal como dicen las escrituras, que fue sepultado y al tercer día que fue sepultado y al tercer día resucitó, como dicen las escrituras. El evangelio es más que perdón de pecados, incluye la resurrección y la venida de Cristo. Tú y yo deberíamos de tener algo en nuestro corazón y que día a día, que el Espíritu Santo nos lo esté recordando. Jesús murió, Jesús fue sepultado, Jesús resucitó, pero también Jesús ascendió y así como ascendió, volverá. Y eso es lo que tendría que estar ardiendo en nuestro corazón. Eso es vivir el evangelio. Tener guardado, tener en cuenta en nuestro corazón que algún día lo veremos cara a cara, que a lo mejor en estos momentos tú y yo le adoramos con los ojos cerrados, pero algún día lo adoraremos con los ojos abiertos. Y esa es la riqueza del evangelio, ese es el poder del evangelio. Y quiero terminar con esto, dice Filipenses 3:8. Igualmente Pablo le está ahora hablando a esta iglesia y les dice, es más, creo que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo, mi Señor. Pablo les está dando algunas explicaciones de qué es más importante. De hecho, el título de esta narrativa dice, Cristo es lo más importante. Y es que lo más importante, parte sí es de que Dios nos ha perdonado, es parte del Evangelio. Pero aquí Pablo les está diciendo, ¿qué es lo más importante? Es el bien de conocer a Jesucristo nuestro Señor. El Evangelio día a día nos tiene que llevar a conocer el corazón del Padre. Es un Evangelio completo. Es un Evangelio completo. Ahora sí termino con esto, con esta pregunta.
Valdrá la pena quitar nuestra mirada de Cristo y poner nuestra mirada en aquello que a lo mejor ahorita nos está agobiando. Valdrá la pena dejar de creer en el evangelio completo y poner nuestra mirada en esa preocupación, en esa ansiedad, en esa angustia. Aquí Pablo les está diciendo, prácticamente les está diciendo, yo les respondo esto, no vale la pena. Lo único que vale es Jesucristo, conocerlo como un bien, como ese bien para nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias porque hoy podemos conocer cada vez más tu corazón, Señor. Hoy nos apropiamos de ese evangelio completo, Señor, de ese perdón que viene a través de ti, Señor. Pero sobre todo queremos conocerte más. Queremos ser como esa persona que regresó, Señor, a conocer tu corazón, papá. Hoy queremos perseverar en ese mensaje que hemos creído de ti hace tiempo, Señor. Hoy perseveramos en él y nos enfocamos a solamente agradarte. Queremos agradarte, Señor. Queremos ser parte de tu historia, queremos ser parte de tu plan, Señor. Ponemos delante de ti todo peso que nos asedia, todo pecado que nos asedia, Señor. Toda preocupación, todo afán, todo aquello que mantiene nuestra mente dividida. Y nos enfocamos, Señor, en conocerte. Nos enfocamos en ti como esa buena noticia en nuestro corazón, Señor. Te damos gracias por esta mañana, papá. Te damos gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.